The happy ending to a first date is not the second date. It's changing each other's diapers and burying each other. You're looking for a nursing home partner and a grave buddy. Who our partner is, it determines our whole life and how we live. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Celine Song vuelve, pero esta vez no para hablarnos del pasado, sino del presente, y no del amor que se escapa, sino del amor que se negocia. Given your position in the marketplace, and given mine, I'm not a girl you marry. Materialists es su segundo largometraje, pero también su declaración. La vida no es una historia de almas perdidas reencontrándose. Al menos no siempre. A veces es simplemente una mujer en Nueva York con 2 hombres enfrente y una decisión que no tiene una respuesta correcta. Lucy trabaja como casamentera, conecta a gente, los junta, les vende, sin decirlo, una idea del amor que parece perfecta sobre el papel. Es como un Tinder humano, pero con criterio, glamour y dinero. But if the girl asks for a 6-foot-tall drink of water in his 40s with a salary over $500,000 and a good hairline, you deliver. Una noche, en una fiesta de una pareja que ella misma ayudó a formar, conoce a Harry, un hombre elegante, encantador, con una sonrisa medida y los bolsillos llenos. Todo lo que uno imaginaría cuando piensa en una buena decisión. Pero justo cuando la conversación está en su punto más íntimo, aparece John. Hey, buddy. Hi, John. El ex, el recuerdo, la historia que ya había empezado y que, como muchas, no había terminado del todo. Hey, I'm sorry, all right? I'm sorry. I don't have any money. And I forgot. What? What did you forget? That you love me? Will you please get back in the car, please? I don't want to hate you because you're poor, but right now I do, and it makes me hate myself. Y en ese momento, la película lo pone claro. 2 hombres, una mujer, y un conflicto que no es nuevo, pero tampoco es sencillo. Lucy empieza a salir con Harry, no 1 ni 2 veces. Y en ese proceso que parece ideal, comidas en restaurantes donde el silencio vale más que las palabras, champagne, servido sin mirar el precio, departamentos con más espacio que historias. Ella misma se pregunta, ¿esto es amor? ¿O solo estoy impresionada con lo que este hombre tiene? I don't know if I like you or if I just like the places you take me to. You like me? When did that happen? I think when I saw the way you pick up the bill. Porque sí, Harry ofrece estabilidad, seguridad, cierta paz que no siempre es romántica, pero que tampoco es despreciable. Y del otro lado está John, actor frustrado, camarero de medio tiempo, compañero de cuarto de gente que ya perdió la ilusión. Un tipo que, en el fondo, nunca salió del pozo en el que estaba cuando Lucy lo conoció. Pero ahí sigue, intentando, buscándola, viéndola. I was hoping you'd say I was different. Why? Because if I'm different, then I wouldn't be the guy that lost you. Y Lucy, entre ambos, no solo tiene que decidir entre 2 hombres, tiene que decidir entre 2 formas de vivir. Materialists no es una película de grandes giros, ni de pasiones desbordadas. Es lenta. Romántica sí, pero con pausa. Con ese ritmo que a veces parece más pensado para incomodar que para seducir. Quizás no es superior a Past Lives, su primer trabajo, pero no intenta serlo. Aquí, Celine Song se aleja de la nostalgia melancólica para meterse de lleno en los códigos de una comedia romántica fría, elegante, casi quirúrgica. Audrey,
I don't know if there's a cat-hating, Christian, conservative lesbian in most parts of New York who wants to date a closeted 49-year-old with 3 children. No estamos ante una historia de amor, estamos ante una historia de elecciones y en el fondo de identidad. Porque Lucy, como muchas mujeres en sociedades altamente competitivas, especialmente en contextos asiáticos y urbanos, ha aprendido a leer lo que el mercado emocional pide. Un hombre con dinero busca una mujer que también tenga algo que ofrecer. Belleza, estatus, estilo. Un unicornio quiere otro unicornio. Difícilmente se va a fijar en un burro o un caballo. In my line of work, I meet hundreds of highly desirable, high-quality men, but you are what we call, in my industry, a unicorn. An impossible fantasy. Y Lucy lo sabe, por eso su conflicto es tan potente. ¿Debo buscar lo que me conviene o lo que deseo? ¿Pensar con la cabeza o escuchar al corazón? A lo largo del film, vemos cómo intenta rescatar su vida junto al hombre rico. Parece la elección correcta, pero a veces lo correcto no basta. Y es justamente en ese intento de construir algo artificialmente perfecto que Lucy empieza a ver con claridad. Quizás en medio del lujo, del silencio caro y de las sonrisas planeadas, lo único que no se puede comprar es el deseo verdadero. But isn't marriage a business deal? Yes, it is. But love has to be on the table. Visualmente, la película es un deleite. La ciudad de Nueva York aparece como una postal limpia, contenida, casi congelada. Las escenas, las texturas, los colores, todo remite a una vida ordenada, calculada, donde cada emoción tiene su lugar. La fotografía recuerda a Past Lives, pero aquí hay menos nostalgia y más frialdad. Es una estética pulida que refleja perfectamente el dilema de Lucy. Vivir dentro de una vitrina o arriesgarse al caos de lo real. Lucy? What's going on? You okay? No. Do you want me to come get you? Sí, es una película emocionalmente distante, pero eso no la hace menos honesta. En todo caso, la vuelve más incómoda, porque todos hemos estado ahí, en esa decisión silenciosa, privada, casi imposible. ¿Me quedo con quien me ama sin condiciones, pero con todas las dificultades del mundo? ¿O elijo a quien me ofrece un futuro cómodo, aunque no me acelere el corazón? Can my driver drop you somewhere? I have a ride. Materialistas no quiere darnos una respuesta. Ni siquiera parece querer que elijamos un bando. Solo quiere que pensemos. ¿Qué estás dispuesto a aceptar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y sobre todo, ¿el amor es una emoción o una transacción? Una película que tal vez se quede a medio camino para muchos, pero que, si la ves con paciencia, deja una semilla, una duda, un eco. Una película de 2 estrellas y media sobre 5, no porque sea mediocre, sino porque como su protagonista, la película todavía está decidiendo qué quiere ser. Y eso, en los tiempos que corren, ya es bastante. So you thought you'd just show up at my door, not have a boyfriend, agree to get in my car, kiss me, fuck me while you try to get over someone else, and then leave me again? Is that it?